Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este servicio de hoy que Dios nos da la oportunidad de estar aquí reunidos y de compartir juntos, de tener este momento para obedecer sus mandamientos y darle gracias y adorarle y bendecirle. Entonces, hermanos, para empezar, si me pueden acompañar en una oración. Padre Santo, Señor, gracias por este día, gracias Señor, porque nos levantaste, porque nos bendeciste con un día más de vida y nos diste la fuerza, Señor, para venir aquí, reunirnos, así sea de esta manera virtual, Señor, pero estar aquí en comunión espiritual contigo para darte gracias, para cantarte himnos, para, Señor, agradecerte todo lo que tú has hecho por nosotros, especialmente, Señor, para tomar la cena recordando ese sacrificio, ese amor que tú tuviste por nosotros y el sacrificio que hizo tu Hijo, todo lo que Él tuvo que pasar para que nosotros tengamos una esperanza de vida eterna. Señor, te pedimos en este momento que guíes a cada uno de los hermanos, que sea el Espíritu Santo guiando a cada hermano, para que sea el Espíritu Santo mostrándonos la manera de agradarte, Señor, y hacer todas las cosas de acuerdo a tu voluntad. Y de la misma manera que sea el Espíritu Santo en todos los corazones, Señor, para que podamos estar concentrados en ti, en magnificarte y en darte gracias, Señor, y olvidemos todas las cosas de este mundo, Señor, y no nos concentremos en las cosas de este mundo, sino en servirte, Señor, y en adorarte. Señor, te pedimos por los que están enfermos, te pedimos, Señor, que los bendigas a sus familias y también, Señor, te pedimos por los que están espiritualmente enfermos para que los bendigas. Te pedimos por nuestro país y por todos los países del mundo y sus dirigentes, Señor, para que se haga siempre tu voluntad. Y de la misma manera, Señor, pedimos por todos los que aún no han llegado a la reunión para que los traigas, Señor, y los bendigas también. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a cantar con mucha alegría en este día, primer día de la semana, a nuestro Padre Celestial. Les damos disculpas a los hermanos. Hemos tenido algunos problemas técnicos y también algunos hermanos se sienten un poco mal, pero igual le damos gracias a Dios porque nos da la fuerza para alabar a nuestro Padre Celestial. A pesar de las dificultades, siempre estamos dispuestos a darle este día a nuestro Padre Celestial y nuestra vida entera también. Así que vamos a comenzar con Te exaltaré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Oh, bondad tan infinita,
hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. A continuación la lectura, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Muy buenos días a todos. Es un placer nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes algo de la palabra del Señor. Y antes de empezar con la lectura, quisiera darles un feliz día a todos los padres y que la pasen muy bien en este hermoso día y muchas bendiciones. Y bueno, hermanos, quiero compartirles en esta mañana el Salmo 46 y la palabra del Señor dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al fondo del mar. Amen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Y bueno, hermanos, así como lo expresa el salmista en el Salmo 46, también se repite y se acepta una y otra vez: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, así como lo vimos en el versículo 1. Y los versículos 2 y 3 describen una situación escalofriante, ¿no? La tierra y las montañas se mueven y los mares se agitan. Y a veces tal vez nos encontramos así, hermanos, en la agonía de pronto de una enfermedad terminal, tal vez en una crisis financiera, aturdidos tal vez por la muerte de un ser querido, pero recordamos que nuestro Dios está con nosotros y tal vez vemos la ausencia de los problemas, supone la ausencia de Dios,
Pero no obstante, la verdad de la Escritura contradice esto, ¿no, hermanos? El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Recordemos eso siempre, hermanos. Él está presente cuando la vida se torna insoportable y encontramos consuelo en su carácter. El Señor es bueno, amoroso y digno de confianza. Amén, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, que estás en los cielos, Padre, santificado sea tu precioso y poderoso nombre. Te damos gracias por recordarnos que tú siempre estás con nosotros, a pesar de que pasemos por dificultades y tengamos problemas. Y recordamos siempre tu amor hacia nosotros, Padre Santo. Gracias por tu infinita misericordia, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por enviar a tu único Hijo, Señor, a este mundo y darlo en sacrificio para darnos salvación, darnos perdón, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por ese inmenso amor, Padre, que tienes por nosotros. Gracias, amado Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y sabemos que tú estás siempre con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, a pesar de tantos problemas que pasamos, Señor. Te pedimos, Padre, nos bendigas en este día. Bendice este hermoso y especial servicio, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos. Bendice sus familias, Señor. Y permítenos, Padre, seguirte sirviendo de esta manera, Señor. Permítenos también tomar la cena, Señor, de la manera más digna. Y permítenos también, Señor, ser esos hijos que tú quieres que seamos, Señor. Amado Señor, que te damos todo honor y toda gloria y toda honra solo a ti, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, y te damos muchas. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano John, por esa lectura y esa hermosa oración. Continuando nuestro culto de hoy, vamos a cantar uno de los preferidos, como el siervo. Vamos a cantar 2 cantos más. Y después de esto viene la cena del Señor, hermanos. Así que canten conmigo. Como el siervo con sed busca el río, y Dios mío, te busco a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti, mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Vales más que el oro o la plata, tú me puedes satisfacer. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí, mi espíritu se rinde a ti, mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. La merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege
con las luces de alta mar, mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar, almas hay que van buscando esas luces de alta mar, mantener el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantener el faro ardiendo, arrojar su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. Amén, hermanos. A continuación, la cena del Señor. Bueno, hermanos, continuamos con un momento muy importante, que es la cena del Señor. Es el mandamiento que se nos da para hacer cada primer día de la semana, para compartir esta cena, este pan, este vino que está hecho o se nos ha dado para recordar el sacrificio que hizo nuestro Dios. Ese sacrificio que tuvo que hacer Dios mandando a su propio Hijo a que muriera muerte y muerte en la cruz, que era la muerte más vergonzosa. Y además de eso, Él llevó en ese momento todos nuestros pecados, todos los pecados del mundo a través de toda la historia. Es algo tan grande que nosotros mismos no podemos entender completamente eso. Es un misterio, pero lo que sí sabemos, a ciencia cierta, lo que sí podemos decir es que es gracias a ese sacrificio que nosotros tenemos esa reconciliación con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios y lo que merecíamos era la muerte. Pero gracias a que Jesucristo, con el amor que Él tiene por nosotros, estuvo dispuesto a soportar ese castigo, nosotros ahora lo que tenemos es, en vez de castigo y muerte, tenemos es el amor de Dios y la esperanza de vida eterna. Es una diferencia grandísima y es un regalo que Dios nos da, no porque nosotros lo merezcamos, nosotros nos mereceríamos lo primero, pero lo que Él nos da es eso como un regalo, como algo que Él nos da para mostrarnos su amor. Entonces eso es lo que recordamos en este momento. Cuando decimos que tenemos que hacerlo dignamente es porque tenemos que reconocer que nosotros hemos pecado, que nosotros no somos perfectos, que nosotros jamás podríamos salvarnos por nosotros mismos. Pero también tenemos que recordar ese sacrificio que se hizo, lo que Él estuvo dispuesto a hacer, lo que Él llevó, el sufrimiento que Él cargó y cómo Él fue puesto en esa cruz, nuestro Señor. Eso es lo que recordamos, por eso el pan nos recuerda su cuerpo y la copa de vino, el vino nos recuerda la sangre que Él derramó, la sangre que nos limpia y que nos da una esperanza de vida eterna. Entonces, antes de seguir, pues les voy a leer de Primera de Corintios 11:23 hasta el 32 que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues,
todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comieres este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, hermanos, vamos a orar por el pan. Padre Santo, Señor, te agradecemos por este momento tan especial, te agradecemos porque nos das la oportunidad de obedecer tus mandamientos, tomando de esta cena. Te pedimos que la bendigas, Señor, que bendigas este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que así como no tiene levadura, Él no tenía pecado, pero de la misma forma llevó todos nuestros pecados, Señor. Bendícelo y bendice a cada uno de los que están aquí en este momento, Señor, y que tomemos este pan de una manera agradable ante tus ojos y de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. De la misma manera, hermanos, continuamos en la presencia de Dios para tomar esta copa de vino. Padre Santo, Señor, continuamos en tu presencia. Te pedimos, Señor, en este momento que bendigas este fruto de la vid, este vino, este jugo de vino, este jugo de uva, este vino que representa la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que Él derramó hasta la última gota, esa sangre que se derramó en el Calvario para lavarnos de nuestros pecados, para darnos vestiduras blancas, para darnos la oportunidad, Señor, de estar contigo en el cielo y de verte cara a cara, Señor. Gracias por esa bendición tan grande. Bendícela, Señor, y que la tomemos de una manera agradable ante tus ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, con esto concluye la cena. Dios los bendiga a todos. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a tus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.
en Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma ve desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Vamos a continuar con la enseñanza. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno que hoy, por la misericordia de Dios, estemos nuevamente aquí reunidos en este primer día de la semana. Ha sido una mañana lluviosa, pero gracias a Dios también tenemos la lluvia, hemos tenido el sol, algunas situaciones cada día están mejor. Bueno, mis hermanos, pues darle gracias a Dios en esta mañana, como lo he dicho, y que sea siempre su Espíritu Santo que nos esté acompañando, que nos esté guiando en su palabra, y que nuestros corazones siempre estén dispuestos para recibir un mensaje, para aprender de su palabra. Hoy, en esta mañana, queremos hablar de el paso de una vieja vida a una nueva vida. Alguna vez reflexionaba con otros hermanos que cuando una persona se convierte, su vida debería cambiar, es decir, sus actos, sus pensamientos y sentimientos no deberían ser los mismos respecto a cuando era un inconverso o no creyente. Y en esa reunión nos preguntábamos realmente qué es cambiar, cómo se produce ese cambio, y cómo sé si yo he cambiado. Estas preguntas las vamos a resolver aquí. Algunas personas, iniciando la charla, decían: antes yo no leía la Biblia, ahora la leo. Otros decían: antes yo no asistía a una iglesia y ahora sí asisto. Otros también decían: yo no sentía antes deseos de ayudar a las personas y ahora sí lo estoy haciendo. Incluso otros opinaban acerca de algunas
ataduras a pecados que ellos tenían y decían: yo antes tomaba licor, ahora ya no lo hago. Bien, pues estas personas podrían estar dando respuestas que cualquiera de nosotros o muchos de nosotros incluso también las podríamos haber dicho. Antes yo no leía la Biblia, yo no asistía a una iglesia, no ayudaba a nadie, y ahora sí estoy haciendo todo esto. Podría ser la conclusión de todas estas preguntas. Para cualquier persona es posible que estas respuestas permitan ver que sí ha habido un cambio, pero esos son realmente los cambios que Dios quiere. Esto sí estaría evidenciando un cambio verdadero, o serán cambios superficiales. Alguien me dijo que puede que no sea toda la evidencia perfecta que se quiere, pero podría llegar a constituirse en el inicio o en el comienzo de los cambios que Dios espera. Pues bueno, mis hermanos, realmente las respuestas la tiene la palabra de Dios, y vamos a leer el pasaje de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 al 18, que nos dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mis hermanos, este pasaje dice que al estar unidos a Cristo, soy una nueva persona, y en consecuencia las cosas viejas pasaron, y por lo tanto una vida nueva ha comenzado en mí. El mismo pasaje leído de la versión La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, versículo 17: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Cuando el pasaje habla de una nueva criatura o de una nueva creación o haber sido formado de nuevo, está diciendo que esa transformación no la logré yo, sino que es un regalo de Dios. Luego, si estoy leyendo la Biblia o asistiendo a una iglesia o de pronto dejando cosas del pasado, no me dice realmente que estas son las evidencias que Dios quiere ver de cuando una persona empieza a ser formada de nuevo. Aquí podría estar cayendo en una ceguera espiritual o estar engañado. Es decir, no es suficiente con decir: ahora estoy leyendo la Biblia, ahora estoy asistiendo a una iglesia. No, no es suficiente, porque estoy soportando mi cambio en obras según mi propia capacidad. Es decir, un creyente debe examinarse a sí mismo y no valorarse por los actos externos que lo pueden hacer ver como si fuera un creyente verdadero. Pero, ¿qué pasa con lo que hay en el corazón? Las buenas obras deben ser
coherentes con lo que se siente en el corazón. Esto debido a que puede notarse un cambio externo, pero internamente mi corazón puede no haber cambiado. Entonces sería un cambio aparente y no profundo ni verdadero. Los deseos buenos o malos, por decirlo de alguna manera, están en el corazón y es allí donde Dios mira. Esto lo había advertido nuestro Señor Jesucristo, y hay más de 30 pasajes donde la palabra de Dios nos muestra actitudes de hombres que expresan una aparente piedad, pero en sus corazones hay otros deseos. Y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo con expresiones como estas. Voy a leer algunos pasajes donde nuestro Señor Jesucristo hace ver que los actos externos no demuestran un cambio, a menos que sea el corazón, en el corazón donde se refleje verdaderamente la nueva criatura o la nueva creación. Leamos entonces en Lucas 11, versículo 39. Dice así: pero el Señor le dijo, él estaba hablando ante los fariseos, dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de maldad. Noten, mis hermanos, que Jesús dijo esto para demostrarles que lo exterior se podía ver bien, pero el interior no. Y el cambio debe darse en el interior de la persona. Y eso solo lo puede ver Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. Leamos en Mateo capítulo 6, versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Cuando nuestro Señor Jesucristo menciona esto en el Sermón del Monte, Él estaba haciendo que todos nosotros y los que escuchaban pues en aquella época se reflexionara de cuál es el motivo o el deseo que hay en mi corazón cuando doy una ofrenda. ¿Qué me motiva? Aquí se buscaba el ser reconocido por los demás. Mateo 23, versículo 27 también dice lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta sí es una expresión muy fuerte. La expresión sepulcros blanqueados es una metáfora que nuestro Señor Jesucristo empleó para comparar los actos de los fariseos con sepulcros blanqueados, con sepulcros relucientes por fuera, pero llenos de podredumbre repugnante en su interior. Un sepulcro blanqueado se refiere a la persona que en su corazón tiene oculto o escondida la corrupción o la maldad, así se muestre como una persona piadosa con actos externos. Vamos a leer un pasaje más. Recordemos
cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntaron del por qué sus discípulos no se lavaron las manos al momento de comer. Y entonces nuestro Señor Jesucristo les dice a los fariseos lo siguiente, Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y dice, concluye nuestro Señor Jesucristo, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, estos pasajes los he leído solo para ilustrar que en el interior de nuestros corazones está el pecado y los deseos que desagradan a Dios. Esos deseos ya están en el corazón de todos. Luego, la transformación debe ocurrir en el corazón. Pero también hay personas que distorsionan el mensaje excusando el pecado. Muchas personas piensan que todos los seres humanos son básicamente buenos y decentes y que las circunstancias de la vida, por ejemplo, la pobreza, los puede convertir en ladrones o incluso en asesinos. Pero la Biblia enseña que todos los hombres sufrimos de una debilidad común y esa debilidad se llama el pecado. No es que la pobreza lo convierta en asesino o ladrón, es que esa persona ya tiene en su corazón esos deseos y sencillamente le dio rienda suelta a esas motivaciones o a esos deseos. El apóstol Pablo le llamó a esto nuestra naturaleza pecaminosa, de lo cual en otra oportunidad habíamos hablado, y él dijo en Romanos capítulo 7 versículo 18 al 20: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La palabra morar viene del griego oikeo, que significa habitar o permanecer. Cuando Pablo dice, sino el pecado que mora en mí, se refiere al interior de su ser. En el interior de todos nosotros mora, permanece o habita el pecado, a menos que alguien se considere mejor que Pablo o diga que en él no mora el pecado. Es decir, todos nosotros tenemos en el interior el pecado de una manera natural. Ya está en nuestros corazones. En nuestros corazones hay maldad, hay desobediencia, hay rebeldía, hay altivez. La diferencia de Pablo respecto a los fariseos, a los cuales nuestro Señor Jesucristo los llamó hipócritas, está en que Pablo se examinó y reconoció que en su interior permanece el pecado,
Y Pablo no lo está maquillando, no lo está disfrazando, no lo está ocultando o negando, lo está aceptando y confesando. Mientras que los fariseos todo lo aparentaban, asistían a las sinagogas, hablaban con las escrituras, oraban en público, pero en sus corazones estaban los malos deseos y los disimulaban. Así que nuestro Señor Jesucristo, en los pasajes leídos, nos está revelando que la fuente de nuestros deseos carnales vienen de nuestro ser interior. El pecado no es solo el resultado de fuerzas externas como el mundo y Satanás. Todo esto ya lo había dicho Dios a través del profeta Jeremías, quien, inspirado por Dios, confirma la naturaleza del corazón del hombre. Leamos Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La palabra engañoso viene de una raíz que significa el que suplanta, indica fraudulento, indica torcido. Recordemos cuando Jacob engañó a su padre para obtener la bendición de Dios. Bueno, mientras tanto, los fariseos abandonan la bendición de Dios para obtener la bendición del hombre. Y cuando la palabra de Dios dice que el corazón, además de ser engañoso, es perverso, la palabra perverso quiere decir incurable, quiere decir desahuciado. Es decir, que en el corazón siempre habrán deseos que desagradan a Dios. Y creen que, dice el pasaje, ¿quién lo conocerá? Cuando dice ¿quién lo conocerá? Es como si se estuviera diciendo que nosotros podríamos engañar a Dios, o que Dios no puede conocer el corazón de las personas para que no se llegue tampoco a recibir castigos. Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice que el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso, pero solo Dios es quien conoce qué tan malo es. Dios escudriña todos los corazones y examina las intenciones secretas que allí están, y además dice que a todos les da una debida recompensa según lo merecen sus propios actos y deseos. En lo profundo del corazón, entonces, está la arrogancia, está la mentira, está la concupiscencia, los malos pensamientos. La verdad, mis hermanos, es que solo Dios conoce nuestros motivos más profundos y nuestros deseos internos, y solo por su poder alguna vez podremos ver con claridad la verdadera depravación que está en nuestros corazones, como lo vamos también a ver en pasajes más adelante. Solo Dios escudriña todo y nos conoce íntimamente. Bien, entonces leamos Lucas capítulo 16, versículo 15. Dice así: entonces Él les dijo: a ustedes
les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Bueno, entonces este pasaje nos está reconfirmando que a Dios no lo podemos engañar. Afortunadamente, Dios no nos abandona en nuestras luchas contra los deseos y las tendencias pecaminosas. Por el contrario, nos da la fuerza que necesitamos para resistir y vencer los deseos pecaminosos que están en nuestros corazones. Esto solo sucede cuando venimos a Él en arrepentimiento. En ese momento Él quita nuestros corazones de piedra y los reemplaza con corazones de carne, como lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 11, versículo 19. Es decir, transforma corazones necios, corazones duros, en corazones sensibles a lo bueno, a lo que le agrada a Dios. Él logra esto implantando de una manera sobrenatural su espíritu en nuestros corazones. Luego nuestros deseos se empiezan a convertir en sus deseos. Nosotros empezamos a reflexionar que nuestras voluntades deben buscar hacer la voluntad de Dios, y nuestra rebelión se convierte en obediencia a Dios. Dios no quiere que nos quedemos en cambios superficiales, sino que por el contrario, avancemos a cambios más profundos. Hay personas, por ejemplo, que ayunan porque dicen que donde se congregan lo hacen de manera programada y permanente, pero no ayunan porque lo deseen y lo sientan en sus corazones. Hay personas que dan ofrendas porque les han dicho que es una obligación ofrendar, pero no lo hacen porque lo deseen desde lo profundo de su corazón. Hay personas que asisten a la iglesia para que los vean o para que se piense de ellos algo bueno, pero no lo hacen con el deseo de estar en comunión unos con otros, o para aprender de la palabra de Dios, o porque sienten el deseo de tomar la cena y orar con sus hermanos. Y eso se ve cuando vemos muchas veces a personas dentro de la congregación distraídas, por ejemplo, con un celular. Hermanos, debemos examinar nuestros corazones hasta descubrir qué es lo que realmente yo estoy deseando y amando. Como les dije antes, conozco personas que ayunan, ofrendan y hasta oran como obediencia a la palabra de Dios, pero no lo hacen o no lo hacemos porque realmente se desee. Luego, si eso nos está pasando, no estamos amando a Dios. Ayunamos a veces para que nos vean. Ofrendamos para que hablen bien de nosotros. Si es así, estoy actuando no porque ame a Dios, sino porque busco mi propia honra y gloria. Pero si me ayuno, es porque me gusta separar un tiempo para Dios, porque quiero estar a solas con Él. Lo hago entonces realmente con un deseo de amor hacia Dios, de querer estar en comunión con Dios. Preguntémonos siempre, ¿por qué o para qué asisto cada domingo a la iglesia? Si es que lo hago además cada domingo. Y lo digo es porque a veces hay personas que asisten un domingo, otro domingo no. A veces duran un tiempo bastante amplio en que no se congregan. ¿Qué me motiva
cuando me reúno con mis hermanos en la iglesia? ¿Qué es lo que yo anhelo al asistir a la congregación? ¿Se volvió una rutina o sencillamente es porque es una costumbre? Eso es lo que está en mi corazón. Allá es donde están realmente los deseos de cada persona, las motivaciones de cada uno de nosotros. Bien, hermanos, si somos conscientes, debemos entonces confrontarnos permanentemente contra la palabra de Dios, pues es ella la que nos descubre la realidad de mi corazón, y entonces debo iniciar el cambio. Pero hay que tener cuidado, porque el cambio también tiene sus propias motivaciones. Por ejemplo, cambio porque siento culpa en mi corazón, o quiero cambiar porque no quiero que me vean como una persona mala. Quiero cambiar para que me vaya bien en todo lo que yo hago, o quiero cambiar porque le tengo miedo a Dios, o quiero cambiar porque a pesar de no ser yo una persona buena, estoy siendo amado por Dios en Cristo Jesús. Creería que este último es el motivo o la única razón por la cual mi corazón debería empezar a cambiar, porque sin ser una persona buena, Dios me está amando en Cristo Jesús. Y así lo dijo Pablo, inspirado por Dios a través de su Espíritu Santo. Leámoslo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice así. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Si mi camino, mis hermanos, si mi cambio lo quiero ver profundo y sincero, debo pensar en lo que Jesucristo hizo por mí, como este pasaje lo resalta o lo indica. Ese sí es el verdadero motivador de cambio, pero también debo ser consciente que yo solo no puedo cambiar. En mis fuerzas es imposible. Sería arrogante de mi parte pensar que puedo cambiar sin la ayuda de Dios. Y la única forma para poder cambiar es permaneciendo unido a Jesucristo. Jesucristo nos dijo: separados de mí nada podéis hacer. Leamos el pasaje. Está en Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Nuestro Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: yo soy
la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice en el versículo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y nada es nada, mis hermanos. Lo primero que se entiende en este pasaje es que Jesucristo le está hablando a personas creyentes. Él estaba hablando con sus discípulos, porque les dice que deben permanecer unidos a Él. ¿Quién es el creyente? Entonces, el pámpano. Pero dice que hay creyentes que producen fruto y otros no producen fruto. Así como el árbol, él hace la comparación con la vid. Entonces dice, así como el árbol frutal, algunas ramas pueden llegar a ser fructíferas, otras pueden llegar a ser estériles. ¿De qué depende que una rama produzca fruto o de qué depende que una rama sea estéril? Depende de que haya o no una conexión vital entre la rama y el tronco. ¿A quién está representando la vid? La vid es nuestro Señor Jesucristo. Y yo solo soy una rama pegada a la vid. Y como soy una rama pegada a la vid, entonces estoy dependiendo de la vid. La vid me da el poder para producir el fruto. Es decir, de la unión con Cristo adquiero la capacidad para vivir de una forma que yo solo no podría lograr. El fruto o el cambio en mi vida es algo que solo Jesús puede producir en mí. La vida cristiana es imposible de vivirla solo. Sin Cristo no puedo cambiar y menos podría crecer. Quien está unido solo por parecer cristiano, esa es la rama estéril y se reconoce porque no produce fruto. Es decir, en él no hay una clase de cambio. En él no se nota, no se ve, no se siente la transformación. Por eso, a este aparente creyente no se le ve el fruto, porque no lo da, no lo puede dar por él solo. Él no ha cambiado. No tiene deseos de hacerlo, porque en su corazón los deseos que predominan son otros. Pero ahí está, entonces, aparentando ser un creyente o un cristiano. La unión al tronco de la vid es para alimentarse del tronco principal, para recibir el poder de vida. El que tiene una unión al tronco principal sin deseos sinceros, dice nuestro Señor Jesucristo que esa rama o ese pámpano es cortado o separado de la vid. Así los discípulos de Cristo pueden llegar a ser o no fructíferos espiritualmente. Nosotros podemos llegar a ser o no fructíferos espiritualmente según
estemos unidos de una manera vital y espiritualmente con Cristo, o estemos adheridos a Él solo por una apariencia. Ojo, cuando lleguemos nosotros algún día a recordar todos los intentos que hemos hecho para cambiar, pero que los he hecho solo y he fallado, y cuando comprenda la verdad de que separado de Jesucristo nada podré hacer, solo es en ese momento cuando más debo anhelar permanecer unido a nuestro Señor Jesucristo, para que por un lado tenga el perdón por mis pecados que he seguido cometiendo, y por otro, para que por el poder de su Espíritu Santo pueda vivir cada día mejor, como antes no lo había hecho. Así se desprende de este pasaje que está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, con el cual voy a terminar. Versículo 18 dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, dice este pasaje, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Mis hermanos, separados de nuestro Señor Jesucristo nada podemos hacer. Podemos llegar a tener cambios aparentes, pero que se note que estoy unido a nuestro Señor Jesucristo es otra cosa. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que separados de Él nada podemos hacer, quiere decir que si yo quiero dar fruto como cristiano, si se quiere ver desde mi interior del corazón que mis deseos están siendo transformados, debo permanecer unido a nuestro Señor Jesucristo. Y esa obra la hace en mí, como el pasaje que acabamos de leer, su Espíritu Santo. Mis hermanos, feliz resto del primer día de la semana, y que por su misericordia nos podamos ver nuevamente el próximo primer día. Dios nos continúe bendiciendo. Gracias, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, terminando este excelente sermón, vamos a finalizar con un canto más para después la despedida. Cantemos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti.
continuación los anuncios, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, hemos tenido la bendición de poder tener este servicio, de recibir la palabra del Señor. Ha sido realmente muy edificante. Y antes de terminar, como siempre, quisiera recordarles que estemos orando por todos, sobre todo pues por los hermanos y familiares de nuestros hermanos que están enfermos. Oremos por ellos para que, si es la voluntad del Señor, les recupere la salud y también sigamos estando en contacto unos con otros para que nos animemos y nos levantemos unos a otros. Eh, Les recuerdo el estudio del miércoles. Estamos estudiando el miércoles por Discord, digo, perdón, por Google Meet. Han sido estudios muy buenos también y tenemos una oportunidad de reunirnos y compartir un momento juntos. Entonces también eso ha sido muy importante y que bueno, que Dios los bendiga a todos, que tengan un feliz fin de semana.